Era el año 3247 del calendario terrano cuando las flotas unificadas de la Federación Otoniana llegaron a la órbita de la Tierra. El Consejo Imperial de los Otonianos había recibido informes de sus exploradores sobre la presencia de una especie en el tercer planeta de un sistema estelar modesto y aislado. Sin embargo, en aquel entonces, la humanidad aún no había demostrado ser digna de interés o amenaza. Los otonianos pensaban que esta raza llamada humanos era frágil y primitiva, y que su tecnología estaba obsoleta en comparación con la grandeza imperial. Para el comandante Sortak, líder de la flota de ataque, el plan era simple: arrasar el planeta, someter a la especie, y cosechar los recursos naturales para la gloria del imperio. Sortak era un general venerado en el imperio otoniano, conocido por su mirada fría y sus tentáculos metálicos que se movían con precisión letal. Llevaba décadas liderando campañas de conquista y nunca había fallado en su misión. La humanidad sería otro trofeo en su pared de victorias. La primera oleada de ataque comenzó con un bombardeo orbital. Proyectiles de energía y cañones láser asaltaron las principales ciudades humanas, desatando una destrucción sin igual. Los satélites y estaciones espaciales de la Tierra fueron pulverizados en segundos, y las tropas otonianas descendieron en naves de desembarco, listos para someter a la humanidad. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban los otonianos, los humanos no se dispersaron ni cayeron fácilmente. Las primeras fuerzas invasoras se encontraron con una resistencia feroz en cada rincón del planeta. Las unidades militares terrestres luchaban con una ferocidad casi suicida, y las guerrillas urbanas surgían en cada esquina. La tierra estaba en llamas, pero los humanos seguían luchando, negándose a rendirse. El teniente Arkat, una joven oficial otoniana que seguía de cerca el desarrollo de la invasión, comenzó a notar patrones extraños. Los humanos no seguían ninguna estrategia convencional, parecían improvisar sobre la marcha, adaptarse y aprender de cada error. A pesar de que las armas humanas eran obsoletas, su habilidad para manipular el entorno y usar tácticas asimétricas estaba causando bajas significativas en las tropas otonianas. Sortak desdeñaba estos informes, pensando que solo se trataba de las molestias de una resistencia menor. Pero Arkat no podía ignorar el creciente número de informes de bajas y las sorprendentes tácticas humanas. Comandante Sortak, se atrevió a decir Arkat, los humanos parecen estar peleando de una manera que no habíamos visto antes. Cada vez que los arrinconamos, encuentran una manera de escabullirse o contraatacar. No puedo evitar pensar que tal vez hemos subestimado a esta especie. Sortak la fulminó con una mirada, sus ojos refulgentes de ira y arrogancia. ¿Subestimarlos? Son una especie patética. Solo están prolongando su inevitable derrota. Los aplastaremos como a los insectos que son. Arkat decidió guardar silencio, pero no pudo quitarse la inquietud de encima. Ella había visto a muchas especies caer frente a la supremacía otoniana, pero ninguna había luchado con tanto desprecio por la muerte. Los humanos luchaban con una intensidad que desafiaba la lógica, y su capacidad de supervivencia parecía casi imposible. Entonces, algo cambió. Una nave de combate humana, la Asterisco Eisenhower Asterisco, lideró un contraataque desesperado en órbita. No tenía la potencia de fuego de las naves otonianas, pero los pilotos humanos habían modificado sus sistemas de armas y escudos con improvisación y una audacia que los otonianos consideraron suicida. En una maniobra de embestida casi suicida, lograron penetrar las defensas otonianas y destruir varios cruceros, causando pánico en la flota imperial. Por primera vez, los otonianos sintieron que los humanos no solo resistían, sino que atacaban. Dentro de la nave insignia otoniana, el asterisco impositor de estrellas Asterisco, Sortak comenzó a darse cuenta de que la situación era más complicada de lo que había imaginado. Las transmisiones interceptadas revelaban que los humanos habían desplegado un plan de contingencia llamado Protocolos de Última Defensa. Una serie de estrategias y armas experimentales que ni siquiera sus propios líderes habían aprobado para uso convencional. Entre estas armas estaba el Arconte, una máquina de guerra colosal que combinaba la inteligencia artificial avanzada con lo último en armamento de plasma de alto calibre. Cuando Sortak vio a esta monstruosidad activarse en la ciudad de Nueva Arcadia, sintió un destello de miedo, algo que no experimentaba desde su juventud.
Los sensores de la flota reportaron niveles alarmantes de radiación y fluctuaciones energéticas inestables. Mientras el arconte desataba su devastación en los rangos otonianos, Arkat tomó una decisión audaz. Se infiltró en la base de datos de su nave y accedió a informes clasificados sobre los humanos. Lo que descubrió la dejó atónita. Los humanos habían sobrevivido a catástrofes antes, guerras mundiales, desastres nucleares, plagas, y una crisis climática que casi los llevó a la extinción. Esta especie había sido moldeada por siglos de lucha, adaptándose a sobrevivir en un planeta hostil. Eran tan frágiles como resistentes, tan destructivos como ingeniosos. Los oficiales otonianos comenzaron a notar un cambio en el campo de batalla. Las transmisiones desde el planeta mostraban escenas de soldados humanos peleando junto a civiles armados, utilizando tácticas de guerrilla con una precisión increíble. Y cada vez que los otonianos intentaban cerrarles el paso, los humanos parecían anticiparse a sus movimientos. La resistencia humana escaló a niveles incontrolables. Habían hackeado sistemas de comunicación otonianos, transmitiendo mensajes de esperanza y desafío en las frecuencias imperiales. «Este planeta es nuestro», gritaban en cada transmisión. «No hay un rincón en la galaxia donde la voluntad humana no pueda alcanzar». Sortak, en su desesperación, autorizó el uso de una bomba de antimateria en las zonas más pobladas. Su plan era brutal pero efectivo: si los humanos no se rendían, él los destruiría completamente. Sin embargo, su plan nunca se ejecutó. Arkat, incapaz de tolerar la brutalidad de su comandante y ya fascinada por la tenacidad humana, saboteó los sistemas de la nave y liberó una señal de emergencia que alertó a toda la flota humana sobre la ubicación de Sortak. La humanidad, al saber que el líder de la invasión estaba vulnerable, envió su mejor escuadrón de ataque. La operación, denominada Tierra de Nadie, fue liderada por el capitán Alejandro Reyes, un estratega conocido por su implacable ingenio y capacidad para improvisar bajo presión. Reyes y su equipo lograron infiltrarse en la nave de Sortak en una misión casi suicida, pero con una precisión mortal. Sortak, al ver a Reyes y su equipo irrumpir en su puente de mando, comprendió demasiado tarde que había subestimado al enemigo. Los últimos minutos fueron una tormenta de disparos, explosiones y caos. Reyes y sus soldados parecían una fuerza imparable, avanzando sin piedad, mientras Arkat observaba en silencio, reconociendo que la humanidad era más de lo que había anticipado. Pero la batalla por la Tierra no había terminado aún. En las profundidades del espacio, más naves otonianas estaban en camino. La guerra solo acababa de comenzar. Apenas comenzaba la verdadera lucha por la Tierra. Aunque el capitán Alejandro Reyes y su equipo habían logrado neutralizar a Sortak y tomar control del asterisco impositor de estrellas asterisco, la nave insignia, la amenaza otoniana seguía siendo abrumadora. Las transmisiones de auxilio enviadas por Sortak antes de su derrota ya habían alertado a las flotas imperiales estacionadas en el sistema Setarian, y estas naves se dirigían ahora a la Tierra con una velocidad inquietante. En el puente de mando del asterisco impositor de estrellas asterisco, Alejandro Reyes observaba la inmensa pantalla táctica mientras analizaba las trayectorias de las flotas otonianas que se acercaban. Cada punto representaba una nave enemiga de proporciones colosales, armadas con tecnología desconocida y armas que la humanidad apenas podía imaginar. Pero, en lugar de miedo, Reyes sentía una adrenalina fría e intensa. La situación era casi desesperada, pero si algo había aprendido en sus años de combate era que la humanidad solo se rendía cuando no había otra opción. Y aún tenían cartas bajo la manga. Mientras Reyes preparaba el puente de la nave para el combate, Arkat, la oficial otoniana que había traicionado a su propia especie, observaba a los humanos en silencio. Aunque la naturaleza instintiva de su especie le instaba a mirar a los humanos con desprecio, cada vez era más difícil mantener ese odio. Algo en ella había cambiado, y sentía una mezcla de respeto y curiosidad por estos seres impredecibles. Reyes la notó mirando y le hizo un gesto para que se acercara. Arkat dudó, pero avanzó. «Oficial Arkat», dijo Reyes con una voz firme pero tranquila. «Necesito tu conocimiento. Sabes más sobre la tecnología de esta nave que cualquiera de nosotros. Si tenemos alguna oportunidad de enfrentarnos a esa flota que se aproxima, dependeremos de tu ayuda».
Arkat vaciló. Ayudar a los humanos significaba traicionar a su propio pueblo por completo. Pero tras ver la brutalidad despiadada de Sortak, su lealtad al imperio ya había empezado a tambalearse. Finalmente, asintió. Las naves otonianas utilizan un sistema de comunicaciones cuánticas, explicó Arkat, ajustando algunos controles. Puedo manipular los sistemas de esta nave para enviar una señal falsa a la flota que viene en camino. Si creen que la Tierra ya está asegurada, podrían reducir su velocidad de aproximación y desplegar sus fuerzas en una formación dispersa, les tomaría días reagruparse, lo que nos daría el tiempo que necesitamos. Reyes miró a Arkat con una mezcla de asombro y admiración. La posibilidad de engañar a una flota entera era una estrategia audaz, y si funcionaba, la humanidad ganaría un tiempo invaluable para reorganizar sus fuerzas. Entonces, adelante, dijo Reyes, decidido. Hazlo. Arkat se puso a trabajar en los sistemas de comunicación, sus tentáculos metálicos moviéndose con precisión sobre el tablero. Emitió una transmisión en el código imperial de los otonianos, una señal calculada para imitar el mensaje de un comandante victorioso reclamando la toma del planeta. Para cuando la flota otoniana recibió la señal, comenzaron a desacelerar y desplegarse, creyendo que la Tierra ya estaba bajo control. Reyes aprovechó ese tiempo precioso para contactar con los líderes humanos en la superficie. Con la asterisco impositor de estrellas asterisco bajo su mando, Reyes organizó una estrategia de contraofensiva global que combinaba ataques terrestres y orbitales. Sabía que no podían enfrentarse directamente a la superioridad numérica de los otonianos, pero podían utilizar la nave capturada y su propio conocimiento del planeta para crear trampas y emboscadas devastadoras. Durante las siguientes semanas, la humanidad desató una serie de ataques coordinados, utilizando el propio territorio de la Tierra para su ventaja. La estrategia era resistir y desgastar al enemigo, golpeándolos desde todos los ángulos posibles. En el vasto océano Atlántico, submarinos furtivos lanzaban torpedos de pulso electromagnético que dejaban a las naves otonianas temporalmente indefensas, mientras que en las cordilleras de los Andes y el Himalaya, bases ocultas disparaban misiles nucleares tácticos con precisión letal. Los humanos habían aprendido a usar el terreno para equilibrar el combate, y cada trampa, cada ataque sorpresa, debilitaba un poco más a las fuerzas invasoras. Sin embargo, los otonianos no eran fáciles de derrotar. Adaptándose rápidamente, comenzaron a enviar drones exploradores y unidades de ataque especializadas para localizar y destruir las posiciones humanas. La lucha se intensificó. Reyes y Arkat trabajaban día y noche en la nave, ideando nuevas tácticas para mantenerse un paso adelante del enemigo, mientras cada victoria humana encendía la chispa de la esperanza en la resistencia global. Una noche, mientras Reyes y Arkat revisaban los informes de batalla, recibieron una transmisión de la Tierra. Era el presidente del Consejo de Defensa Humano, el general Takashi Nakamura, quien informaba que la resistencia había descubierto una base de operaciones avanzada oculta en la Antártida. Allí, los otonianos habían desplegado un resonador de núcleo planetario, un dispositivo capaz de alterar la frecuencia vibratoria de la corteza terrestre, con el potencial de desencadenar terremotos y erupciones volcánicas devastadoras en todo el planeta. Reyes miró a Arkat, y ambos comprendieron la gravedad de la situación. La humanidad estaba en peligro de extinción total si el resonador se activaba. Sin embargo, el general Nakamura no tenía suficientes tropas para atacar la base por tierra, y la Fuerza Aérea estaba ocupada combatiendo las oleadas de refuerzos otonianos en el hemisferio norte. Era un momento crítico, y Reyes sabía que el asterisco impositor de estrellas asterisco podría ser la única oportunidad de detener el resonador. Vamos a hacer algo que los otonianos no esperarían jamás, dijo Reyes con una sonrisa desafiante. Vamos a utilizar su propia nave para atacarles desde el cielo. Reyes y Arkat pilotaron la nave hacia el continente helado. Bajo sus órdenes, los artilleros humanos dispararon contra la base con una precisión quirúrgica, demoliendo sus defensas exteriores. Los sistemas de defensa antiaérea otonianos respondieron con una furia inusitada, y la nave temblaba bajo el peso de los impactos. En una última maniobra desesperada, Reyes dirigió la nave hacia el epicentro de la base, preparándose para lanzar un ataque devastador contra el resonador.
Dentro de la base, los otonianos resistían, enviando transmisiones desesperadas pidiendo refuerzos. Reyes y Arkat sabían que debían destruir el dispositivo antes de que más naves llegaran. Con un último y coordinado bombardeo, la asterisco impositor de estrellas asterisco lanzó sus misiles de plasma directo al núcleo del resonador. La explosión fue ensordecedora, y una onda expansiva se propagó por todo el continente, sacudiendo el hielo y desencadenando avalanchas a cientos de kilómetros a la redonda. Reyes y Arkat, exhaustos pero victoriosos, observaron desde el puente cómo la base otoniana quedaba reducida a escombros y el peligro del resonador era neutralizado. Sin embargo, aún no podían cantar victoria. Los sensores de largo alcance detectaron una nueva señal, más masiva que cualquier otra, una flota de refuerzos otonianos, la más grande que jamás habían visto, estaba acercándose a la Tierra. Las naves brillaban como un enjambre de estrellas en la lejanía, y cada punto representaba un destructor, un portanaves, una ciudad flotante de proporciones inimaginables. Reyes y Arkat intercambiaron una mirada de determinación. Sabían que la batalla aún estaba lejos de terminar, pero ahora, la humanidad tenía una ventaja, el conocimiento y el espíritu indomable de una especie que se negaba a rendirse. Con el impositor de estrellas como su espada y su ingenio como escudo, se preparaban para enfrentar una última y épica resistencia. Mientras la gran flota otoniana avanzaba, el espíritu de la humanidad brillaba con la fuerza de una supernova, lista para demostrar que no importaba cuán poderosos fueran sus enemigos, siempre lucharían. Mientras la gran flota otoniana se aproximaba al sistema solar, Reyes y Arkat sabían que la batalla final sería diferente a cualquier otra que habían librado hasta ahora. Ya no se trataba solo de defender la Tierra, sino de resistir contra una fuerza que podía aplastar su sistema con una ofensiva total. Pero Reyes, con su mirada decidida y feroz, comprendía que la lucha por la supervivencia humana necesitaba algo más que defensas, requería de ingenio, astucia, y tal vez, la mayor trampa jamás planeada en la historia de la humanidad. En los días siguientes, Reyes, Arkat y el general Takashi Nakamura se reunieron en una transmisión privada en la que trazaron un plan tan ambicioso como arriesgado. La idea era simple pero letal: atraer la flota otoniana hacia un punto específico del sistema, lejos de la Tierra. Y luego desplegar una táctica devastadora que podrían ejecutar usando la propia asterisco impositor de estrellas asterisco. Arkat, con su profundo conocimiento de la tecnología otoniana, había ayudado a adaptar el núcleo de energía de la nave para convertirlo en una especie de reactor de resonancia, capaz de provocar una explosión de antimateria de proporciones planetarias. El plan requería de una sincronización perfecta y un sacrificio extremo: utilizar la nave como señuelo, enfrentando directamente la fuerza total de los otonianos y provocando una reacción en cadena de antimateria para destruirlos. Días después, la humanidad estaba lista. La resistencia en la Tierra reforzaba sus defensas subterráneas mientras Reyes y su tripulación, junto a Arkat, tomaban posición en la asterisco impositor de estrellas asterisco, ahora convertida en una bomba viviente. Con cada pulso del reactor resonando a través de la estructura de la nave, sentían el peso de lo que estaba en juego. Finalmente, la gran flota otoniana llegó al borde del sistema. Desde la órbita del planeta Marte, Reyes envió una señal de provocación directa al comandante de la flota, Urgorn, uno de los líderes más temidos de todo el imperio. La transmisión mostraba a Reyes en la pantalla, con una sonrisa desafiante. Han subestimado a los humanos desde el inicio, dijo, su voz llena de desafío. Y ahora pagarán el precio. Urgorn, un guerrero orgulloso y brutal, observó la transmisión con desprecio. No comprendía cómo aquella especie menor había podido llegar tan lejos, ni cómo habían capturado una de las naves insignia de su imperio. Sus tentáculos temblaban de ira, y sin pensarlo, ordenó a toda la flota avanzar en formación cerrada hacia la posición del asterisco impositor de estrellas asterisco. Reyes observó en el monitor cómo los cientos de naves otonianas formaban una línea de asalto, cubriendo casi todo el horizonte espacial. Cada nave irradiaba energía, listas para un asalto de proporciones colosales. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que, al acercarse tanto entre ellas, estaban colocando todas sus fuerzas en el rango de la detonación que habían preparado.
Justo antes de la señal final, Arkat, observando en silencio el despliegue de su propia gente, habló suavemente a Reyes. Si fallamos, este será el fin de todo. Si funcionamos, será una victoria que ellos jamás olvidarán. Los otonianos subestimaron nuestra conexión. Quizá, algún día, el imperio entienda que el verdadero poder está en las alianzas, no en la dominación. Reyes asintió, reconociendo en ella la lealtad que había forjado con los humanos. Entonces, hagámoslo. Que todo el universo recuerde este momento. Al llegar la flota otoniana a menos de 1000 kilómetros de la posición del asterisco impositor de estrellas asterisco, Reyes activó el núcleo de antimateria. Las alarmas de la nave resonaron en todo el puente, y una vibración profunda sacudió los paneles y los sistemas, mientras la energía se acumulaba en el centro de la nave. Las primeras explosiones iluminaron la superficie de la nave otoniana, y el eco del poder acumulado comenzó a deformar el espacio alrededor de ellos. En el último momento, Reyes y Arkat transmitieron un mensaje a todas las unidades de resistencia en la Tierra: la señal está dada. Todo depende de ustedes ahora. Un destello cegador iluminó el vacío, como una nueva estrella naciente. La explosión de antimateria consumió la asterisco impositor de estrellas asterisco y se extendió hacia las naves otonianas. El impacto resonó a través del sistema solar y destrozó a la flota, desintegrando a cientos de naves otonianas en segundos. Pero la batalla aún no estaba ganada. En la Tierra, el general Nakamura lideraba la defensa final mientras las pocas naves supervivientes de la flota otoniana se aproximaban al planeta. Aunque las fuerzas otonianas estaban debilitadas y dispersas, su tecnología y poder de fuego aún eran superiores. La resistencia humana se preparó para un último enfrentamiento, utilizando todas las armas de última generación y tácticas de guerrilla que habían perfeccionado a lo largo de la guerra. Durante días, la superficie de la Tierra se convirtió en un campo de batalla incandescente. Desde el Ártico hasta los desiertos de África, los humanos libraban cada combate con determinación. En los túneles subterráneos de Nueva York, en los campos de cultivo transformados en trincheras de Europa y en las selvas de Sudamérica, la humanidad resistía, golpeando con precisión y coraje en cada emboscada. Entonces, en medio del caos, una transmisión inesperada llegó desde los restos de la flota. En la pantalla apareció Arkat. Con heridas visibles y su armadura rota, había logrado sobrevivir y activar una señal de comunicación desde una cápsula de escape. Humanos, dijo, respirando con dificultad, sus fuerzas están debilitadas, pero los otonianos también han perdido mucho. Este es el momento de un golpe final. Si atacamos ahora, destruiremos las últimas naves antes de que puedan reagruparse. La humanidad escuchó su llamado. Nakamura ordenó a todas las unidades disponibles que se movilizaran. Los ejércitos humanos, extenuados pero llenos de una voluntad indomable, lanzaron su ofensiva más feroz. Reyes, quien también había sobrevivido y había logrado abordar otra nave otoniana abandonada, se unió a la batalla en órbita, coordinando los ataques desde las alturas. Las últimas naves otonianas fueron destruidas en una serie de explosiones espectaculares que iluminaron la noche en todo el planeta. La Tierra, agotada y cubierta de cicatrices, miraba en silencio el final de una guerra que había cambiado el curso de su historia para siempre. Sin embargo, las noticias de la batalla de la Tierra se esparcieron por el universo. La victoria de los humanos y su resistencia inquebrantable resonaron en cada rincón de la galaxia, y en el Imperio Otoniano comenzó a surgir el miedo. Los ecos de la guerra en la Tierra se propagaron por la galaxia como una onda expansiva. Lo que había comenzado como una simple subyugación de una especie inferior se había convertido en una pesadilla para el Imperio Otoniano. Una advertencia de lo que sucedía cuando una civilización subestimaba la voluntad humana de sobrevivir. Mientras tanto, en un planeta olvidado y remoto en los bordes del imperio, un consejo secreto de altos líderes otonianos se reunió. Entre ellos estaba Qatar, un anciano consejero y estratega de la vieja guardia. Qatar, al contrario de la mayoría de su especie, había comenzado a temer el poder inesperado de los humanos, y lo expresaba abiertamente, aunque otros lo escuchaban con desdén. El error de Sortak y de Urgorm fue subestimar a estos humanos, comenzó Qatar, sus tentáculos temblando bajo el peso de sus palabras.
La Tierra no solo sigue en pie, sino que su victoria ha dado inspiración a otras especies en la frontera del imperio. Si no controlamos esta chispa de rebelión, se convertirá en un incendio que nos consumirá. Pero la arrogancia era un enemigo difícil de derrotar. Uno de los comandantes, G.H. Alex, un otoniano joven y arrogante, respondió con frialdad. ¿Crees que debemos temer a una especie tan primitiva? Nos derrotaron porque enviamos fuerzas limitadas, no porque sean superiores. La solución es simple, aplastaremos la tierra y destruiremos cualquier resistencia. Aún así, el Consejo aceptó la advertencia de Qatar y aprobó un último y desesperado intento de pacificación antes de desplegar una fuerza total. El plan era enviar a una emisaria diplomática con una propuesta de tregua falsa, diseñada para ganarse la confianza de los humanos. Su objetivo era implantar un dispositivo de control mental masivo, el nexo de dominación, que sometería a las mentes humanas y las transformaría en una fuerza laboral bajo el dominio otoniano. Poco después, en la Tierra, Reyes, Nakamura y Arkat recibieron la transmisión holográfica. Frente a ellos apareció una figura femenina alta, de tentáculos gráciles y una voz suave, modulada para transmitir calma y autoridad. Se presentó como Ilara, embajadora del Imperio Otoniano. Su apariencia estaba cuidadosamente diseñada para parecer menos amenazante, una táctica psicológica calculada. Humanos, comenzó Ilara, su resistencia ha sido admirable y ha ganado la atención de nuestro emperador. Estamos aquí para discutir una tregua, un alto al fuego que permita a ambas especies convivir en paz. Reyes intercambió una mirada desconfiada con Arkat y Nakamura. No había duda de que esto era una trampa. Sin embargo, Nakamura y Reyes sabían que debían mostrar prudencia, aceptar el encuentro permitiría observar y aprender más sobre sus enemigos. En una reunión organizada en la órbita de Marte, ambas delegaciones se encontraron en un enorme salón abovedado de cristal oscuro. Allí, Ilara intentó desplegar su plan con palabras en tono mesurado, alabando la determinación humana y hablando de futuras oportunidades. Sin embargo, Arkat, quien conocía las tácticas de manipulación de su especie, no se dejó engañar. En un momento en que Ilara describía el supuesto nexo de paz, Arkat interceptó las transmisiones de datos de los dispositivos de Ilara y descubrió el verdadero propósito de la propuesta. Es una trampa, advirtió Arkat, enviando los datos cifrados a Reyes y Nakamura. El nexo de dominación no era un puente para la paz, era una red capaz de manipular las ondas cerebrales humanas y reducirlos a seres sin voluntad propia. Reyes sintió hervir la ira al darse cuenta de que los otonianos no solo querían someter a la humanidad, sino borrar lo que los hacía humanos. Ilara, creí que habíamos superado esta fase de engaños y traiciones, dijo Reyes, su voz resonando con furia contenida. La embajadora, sin perder la compostura, simplemente esbozó una sonrisa. Para ella, los humanos solo eran obstáculos en el camino de la expansión del imperio. La situación se tensó rápidamente, y Reyes, Nakamura y Arkat activaron sus dispositivos de defensa. Se desencadenó una intensa batalla en la sala, donde los humanos y la traidora otoniana enfrentaron a los guardias de Ilara. Usando todo a su disposición, desde tecnología terrícola hasta armas otonianas recuperadas, Reyes y su equipo lograron escapar, aunque heridos y exhaustos. La traición confirmaba lo que ya sabían, no habría paz mientras el imperio otoniano continuara existiendo en su forma actual. La única opción era golpear al corazón del imperio y desmoronarlo desde adentro. En las semanas siguientes, Reyes y Arkat lideraron la resistencia en un nuevo plan aún más audaz y peligroso, llegar al planeta capital de los otonianos, Sarkon 9. Con la ayuda de Arkat y de un grupo de guerreros rebeldes, planearon infiltrarse en el Consejo de Guerra Otoniano y destruir la cúpula que controlaba el imperio. Era una misión suicida, pero también su última esperanza de asegurar la libertad de la Tierra y acabar con la amenaza de la dominación otoniana. Los preparativos para la misión se desarrollaron a toda prisa. Los ingenieros humanos modificaron una pequeña flota de naves de infiltración, cubiertas con tecnología de camuflaje, mientras los líderes de la resistencia en la Tierra tomaban posiciones de defensa en caso de represalias. La misión fue bautizada como Operación Aurora, en honor a la primera luz de la mañana, un símbolo de esperanza y libertad. En el día señalado, Reyes, Nakamura,
Arkat y un pequeño escuadrón de soldados humanos abordaron sus naves, rumbo a Sarkon 9. Mientras dejaban el sistema solar, Reyes miró la Tierra por última vez, sabiendo que esta misión definiría el destino de su planeta y de toda la humanidad. Al llegar al sistema de Sarkon 9, activaron sus sistemas de camuflaje y comenzaron la infiltración en el planeta capital. Sarkon 9 era una metrópolis colosal, un mundo artificial que contenía no solo el gobierno, sino también el centro de operaciones militares y de investigación del imperio. Los edificios se alzaban hacia el cielo como colmillos oscuros, y las calles estaban repletas de soldados y vehículos blindados, listos para proteger el corazón del imperio. Arkat lideró al equipo a través de los túneles subterráneos, utilizando rutas secretas que conocía gracias a su antiguo rango. Finalmente, llegaron a la gran sala del Consejo de Guerra. Allí, en el centro, se alzaba el nexo central, una estructura masiva que coordinaba todas las operaciones y las comunicaciones del imperio. Destruirlo sería como cortar la cabeza de una serpiente. Reyes dio la orden y el equipo comenzó a instalar explosivos alrededor del nexo central, mientras Nakamura y los otros vigilaban el perímetro. Todo parecía ir de acuerdo al plan, hasta que un grupo de guardias otonianos descubrió la infiltración. Se desató una batalla feroz en la sala del consejo, y Reyes y Arkat se encontraron luchando espalda contra una oleada interminable de soldados otonianos. Cuando la situación parecía desesperada, Arkat, herida pero decidida, realizó un último sacrificio. Activó un dispositivo de sobrecarga en su armadura, creando una explosión de energía que despejó a los enemigos y permitió a Reyes y a los suyos completar la instalación de los explosivos. Con lágrimas en sus ojos, Reyes vio a su amiga y aliada desaparecer en la explosión, su sacrificio garantizando una oportunidad de éxito. En el último segundo, el equipo de Reyes activó los explosivos y escaparon de la estructura. Desde el cielo, la resistencia observó cómo el nexo central estallaba, y con él, las fuerzas de dominación otoniana se desmoronaban desde dentro. La destrucción del nexo central sumió al imperio en el caos, y las colonias comenzaron a rebelarse. La chispa de rebelión se convirtió en un fuego que consumía toda la galaxia. Mientras Reyes y sus compañeros regresaban a la Tierra, la noticia de la caída del imperio otoniano llegó a todos los rincones. La humanidad no solo había ganado la guerra, sino que había alterado el equilibrio de poder de toda la galaxia. La lucha aún continuaría en otros frentes, pero por primera vez, la humanidad veía un futuro en el que no estarían solos, sino rodeados de aliados que, inspirados por su valor, se unirían en una coalición intergaláctica de especies libres. La guerra por la libertad de la Tierra había sido ganada, pero el nuevo reto apenas comenzaba. La noticia de la caída del nexo central y del imperio otoniano recorrió la galaxia como un rayo de esperanza. Desde los confines del sistema solar hasta los mundos más remotos, las especies subyugadas por los otonianos se levantaron en rebelión, inspiradas por la resistencia humana y la audacia de su último acto. El imperio, que había gobernado con puño de hierro durante milenios, se desmoronaba rápidamente, y en cada planeta ocupado, la llama de la libertad se encendía con renovada intensidad. En la Tierra, Reyes y los pocos miembros supervivientes de su equipo regresaron en silencio. A medida que su nave descendía a la superficie, fueron recibidos como héroes por multitudes que llenaban las ruinas de las antiguas ciudades, aplaudiendo y vitoreando. El sacrificio de Arkat, la alianza entre especies, y la fuerza inquebrantable de la humanidad habían roto las cadenas de un imperio, y la Tierra, aunque destrozada, se alzaba victoriosa y libre. Pero Reyes sabía que la victoria traía consigo nuevas responsabilidades. Un consejo de la resistencia interplanetaria, conformado por líderes de varias especies, se formó poco después de la caída del imperio otoniano. Este consejo buscaba mantener la paz y evitar que una nueva amenaza como los otonianos pudiera surgir en el futuro. Reyes fue elegido como representante de la Tierra, un símbolo de la resistencia y la perseverancia humana. Aunque la guerra había concluido, su papel ahora era guiar y proteger a los mundos libres en una galaxia que intentaba encontrar la paz. Durante la primera reunión del Consejo, mientras se discutían temas de reconstrucción y cooperación, Reyes hizo una pausa y miró alrededor de la gran sala en la estación espacial recién construida.
Ahí estaban líderes de decenas de mundos, muchos de los cuales ni siquiera sabían de la existencia de la Tierra hasta que el eco de la rebelión los alcanzó. Ardkat había tenido razón, la fuerza de la humanidad no residía en sus armas, sino en su capacidad de inspirar y unir. Una noche, después de una larga jornada, Reyes recibió una transmisión inesperada. Provenía de una pequeña cápsula de emergencia abandonada en la órbita de Sarkon 9. Con emoción y asombro, descubrió que contenía un mensaje de despedida de Ardkat, grabado antes de su sacrificio. En el mensaje, ella sonreía débilmente y le dejaba un mensaje simple y claro. Tu especie me mostró algo que pensé imposible, un futuro de alianzas y de esperanza. Protege ese futuro, Reyes. La galaxia lo necesita. Reyes escuchó esas palabras una y otra vez, sintiendo el peso de la misión que Ardkat le había dejado. Con el tiempo, el Consejo de la Resistencia se transformó en una coalición estable de mundos libres, uniendo planetas que antes solo sabían de opresión bajo una bandera de paz y solidaridad. Y aunque la galaxia aún era un lugar peligroso, con nuevas amenazas siempre al acecho, había algo que los enemigos de la libertad ahora sabían con certeza: la humanidad y sus aliados ya no se doblegarían. Y en la memoria de Ardkat y de todos los que habían dado su vida por la causa, la galaxia continuó adelante, con un futuro de libertad y esperanza que brillaba más intensamente que cualquier estrella.